Hola chicos, seguimos aprendiendo desde casa y hoy vamos a ver fracción de un entero o de otra fracción. Para eso tenemos nuestra definición acá que dice: para calcular una fracción de un entero o de otra fracción se deben multiplicar ambas expresiones simplificando previamente si es posible. Bien, veamos el ejemplo 1. Calcular 2/5 partes de 500 litros. Como estamos trabajando con la expresión en fracción, cada vez que tengamos una expresión de estas características, 2/5 partes, un cuarto, la mitad, la tercera parte, transformamos esa expresión en una fracción. 2/5 partes es la fracción 2/5. Ahora algo súper importante, cada vez que veamos la palabrita de, eso se corresponde con la operación matemática multiplicación. Cuando calculamos una parte de otra, lo que hacemos es multiplicar. En este caso voy a calcular las 2/5 partes de 500 litros. Por lo tanto voy a multiplicar la fracción 2/5 por el número entero 500. Y se nos dice simplificando previamente si es posible. Recordemos que simplificar es dividir al numerador y al denominador por un mismo número. En este caso el único denominador que tengo es 5 y en el numerador tengo un 2 o el 500. Por lo tanto, identifico que 500 es un múltiplo de 5 y voy a simplificar el 5 con el 500. Entonces digo, 5 dividido 5 es 1 y 500 dividido 5 es 100. Una vez que simplifiqué, recordemos que la multiplicación se resuelve haciendo numerador por numerador y denominador por denominador. También es necesario recordar que cuando no hay un denominador, el denominador es siempre 1. En consecuencia, 1 por 1 da 1 y no hace falta escribirlo. Entonces lo único que resuelvo es 2 por 100. Y es lo que tengo escrito acá, 2 por 100. Resultado final, 200. Estos 200, para contestar mi problema, identifico que son litros. Bien chicos, como vemos, este tema es bastante sencillo. Veamos ahora un segundo ejemplo. Dice calcular las 2/3 partes de la mitad de un sueldo de 34.500 pesos. Bien, acá vemos que tengo que calcular una fracción de otra fracción. Dice 2/3 partes y la fracción que se corresponde es esta, 2/3. Recordemos que dijimos cada vez que estaba la palabrita de íbamos a representarla con la operación de multiplicar. Ahora vemos que dice la mitad. La mitad es la fracción 1/2. Voy transformando el lenguaje coloquial, las palabras, en fracciones matemáticas y también las palabras en operación matemática. Y finalmente dice sueldo de 34.500 pesos y este es mi valor entero, 34.500. Entonces acá vemos cómo es que se trabaja este contenido, ir transformando de a pedacitos cada parte del texto en su correspondiente fracción u operación matemática. Hay que resolver esto. Recuerden que dijimos que primero se podía simplificar si es necesario. Tengo un 2 en el numerador y un 2 en el denominador. Divido por 2 y me queda 1, me queda 1. Y ahora podría multiplicar una fracción por otra. Esto también se puede hacer de esta manera. Multiplico las dos fracciones entre sí. 1 por 1 me da 1 en el numerador y el denominador me queda 3 por 1, que va a ser 3. Y ahora lo que me falta hacer es calcular 1/3 del sueldo, porque acabo de identificar que 2/3 partes de la mitad es equivalente a la tercera parte, a 1/3. Bien, entonces tengo 1/3 de 34.500. Si quiero simplificar antes, tendría que saber si 34.500 es divisible por 3. Pero como es un número grande, vamos a operar sin simplificar primero. Es decir, resuelvo la multiplicación, numerador por numerador. Recordemos que acá abajo hay un 1. Y eso es 1 por 34.500, 34.500. Y 3 por 1 es 3. Así que directamente hacemos esta operación con la calculadora. 34.500 dividido 3, entonces es 11.500. Y por lo tanto, las 2/3 partes de la mitad de un sueldo de 34.500 pesos, acabo de encontrar que es un total de pesos 11.500. Bien, de esta forma, chicos, vamos a trabajar siempre que tengamos que calcular una parte de un entero o una parte de una fracción, como vimos en estos dos ejemplos. Bueno, acá ven una serie de actividades que tienen para practicar lo que les acabo de explicar. Bien, vamos a ver ahora fracción porcentual. El tema que vamos a trabajar es el porcentaje, pero esta vez en forma de fracción. Lo primero tenemos que saber que
cualquier cantidad, cuando yo la entiendo, la comprendo como un todo, estoy hablando del 100%. Por ejemplo, el único dinero que yo recibo es mi sueldo. Mi sueldo representa el 100% del dinero que me ingresa mensualmente por el trabajo docente que hago. Entonces, una fracción porcentual es una forma de expresar el porcentaje en forma fraccionaria. Por ejemplo, el 25% yo lo quiero expresar en forma de fracción. Y si hablo de porcentual, estoy hablando de una relación de 100 partes. Por lo tanto, el 25% se corresponde con una fracción que ocupa, cuenta, pinta, toma, considera 25 partes de un total de 100. La palabra porcentual tiene que ver con esas 100 partes. Entonces, una forma fácil de identificar el porcentaje es pensar que este símbolo porcentual me representa una división por 100. Y 25 son las partes que uno va a considerar de ese total, ya que nos piden calcular el 25%. Bien, veamos un ejemplo bien sencillo. Dice calcular el 34% de 75 metros. Entonces, siempre que tenga una expresión porcentual, voy a poner la fracción donde se indique las partes que se piden calcular, 34, y como es porcentual, la fracción va a ser con un denominador 100, 34 sobre 100. Luego, cada vez que diga D, la operación matemática a colocar es la multiplicación. Y finalmente el número o la fracción que se me pida, en este caso 75. En el caso anterior se les decía que les conviene siempre simplificar, en este caso pienso que no, cuando es porcentaje me parece que no conviene, siempre vamos a dejar el denominador 100 y vamos a multiplicar 34 por 75, que son los numeradores. Da 2550, y ahora siempre que se divida por 100, como tenemos dos ceros, estamos dividiendo por la unidad seguida de dos ceros, se le desplaza la coma 2 lugares hacia la izquierda. Por lo tanto, entonces, si desplazo la coma 2 lugares hacia la izquierda, me va a quedar 25,50. Y estos son los metros que me representan el 34% de 75 metros. Bien, ahora sí vamos a abordar este ejemplo. El problema dice: el recital Quédate en Casa asistieron 15.000 personas. Entonces, las 15.000 personas representan el 100% de las personas que asistieron al recital. 15.000 es el máximo de personas, ¿sí? El 100%, el total. No fue ni una persona menos ni una persona más. En este caso, el número 15.000 es el 100%. Bien, sigamos analizando el enunciado. Dice: la cuarta parte eran menores de 18 años. La cuarta parte tengo que pensar qué fracción es, y la fracción que me representa la cuarta parte es un cuarto. El 30% tenía entre 18 y 25 años. En este caso nos preguntamos el 30% de qué, y va a ser el 30% del total de personas que asistieron. O sea que tengo que calcular el 30% de 15.000 personas. Y la última parte de la consigna dice: el resto eran mayores de 25 años. Como vemos, acá tenemos un problema donde hay que hacer varios cálculos por separado. Bien, y vamos a empezar entonces a contestar las preguntas. La pregunta A dice: ¿qué porcentaje eran menores de 18 años? Por lo tanto, acá sabemos que la cuarta parte eran los menores de 18 años. Y entonces la cuarta parte es la fracción un cuarto. Quiero calcular de algo, va a ser multiplicación. Y como la pregunta dice en porcentaje, ¿qué porcentaje? Yo sé que el total de personas dijimos que es el 100%. Por lo tanto, acá tengo que escribir el 100%. Si resuelvo este cálculo, 1 por 100 es 100 y 4 por 1 es 4. O sea que me quedan 100 cuartos. Y 100 cuartos es 25. Por lo tanto, mi respuesta es el 25%. Si quisiera saber cuántas personas son el 25%, tengo que calcular entonces un cuarto por 15.000, y eso es 15.000 dividido 4, y eso da un total de 3.750. Recuerden que usamos la calculadora, todo lo que necesiten, y que en este caso hicimos 1 por 15.000, 15.000 y 4 por 1, que no está escrito acá abajo, es 4, por eso me queda la fracción 15.000 sobre 4, es 3.750. ¿Qué es esto? Son personas y representan la cuarta parte de los asistentes al recital de Quédate en Casa, que eran menores de 18 años.
Bien, vamos a contestar ahora la pregunta B que dice qué porcentaje eran mayores de 25 años. Como la pregunta que me hacen está expresada en porcentaje, debo recordar que la cuarta parte equivale al 25%, la cuarta parte del 100% es 100% dividido 4, por lo tanto el 100% dividido 4 es 25%. Acá dice que el 30% tenían entre 18 y 25 años. Por lo tanto, si sumo el 30% más el 25%, tengo un total de 55% menores de 25 años. Y esto es algo que siempre tenemos que entender. El total de asistentes representa el 100%, como ya dijimos. Por lo tanto, si hay un 55% que son menores de 25 años, ¿qué porcentaje de personas va a ser mayores de 25 años? Indudablemente los valores son complementarios. Si yo tengo 55, tengo que preguntarme cuánto me falta para llegar al 100%. Y entonces lo que me falta es 45%. ¿Qué cuenta matemática me valida esto? Bueno, hacer 100 menos 55. Este 10 queda en 9, le presta 1, 10 menos 5, 5 y 9 menos 5, 4. Esto me valida que el 45% son las personas mayores de 25 años. También podríamos calcular cuántas personas representa y lo podemos hacer de otra manera. Podemos hacer 45 sobre 100 por el total de personas, que son 15.000. Se pueden anular los ceros del denominador con la misma cantidad de ceros en el numerador. Y entonces el cálculo a hacer es 45 por 150. Y eso da un total de 6.750 personas. Veamos ahora la última pregunta que dice qué fracción del total no eran mayores de 25 años, y ese dato es el que calculamos previamente aquí. El 55% eran menores de 25 años. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es expresar ese 55% en la fracción que corresponde, y eso sería 55 sobre 100. Así que nos ayudamos de la explicación anterior para contestar la respuesta C de forma completa. Bien, y para repasar lo aprendido en el video de hoy, les dejo estas últimas actividades. Sí, son 5 en total. Les mando un abrazo virtual y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.